Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema dinámica de fluidos elemental y en particular estudiaremos los contenidos asociados a la ecuación de Bernoulli. En el seno de un fluido en movimiento existe un campo de velocidades. La velocidad cambia con la posición y con el tiempo. Lo mismo pasa con el campo de aceleración. Tomemos una línea de corriente y escojamos la dirección S como la dirección en la cual estudiaremos la dinámica del fluido, definiendo esta dirección como tangente en todo momento a la velocidad. En otras palabras, analizaremos una línea de corriente. Escojamos un volumen de control, con dos de sus caras normales a la línea de corriente, cuyo volumen es A por delta S, y seleccionemos los ejes coordenados tal que la coordenada Z apunta hacia arriba, y la llamaremos elevación o cota. Aceptemos que el flujo se encuentra en estado estacionario y que por lo tanto, tanto el campo de velocidad como el campo de aceleración son independientes del tiempo y su valor cambia solamente con la posición, por lo que a lo largo de la línea de corriente varía con S. Un balance de fuerzas elemental en este volumen de control nos conduce a que la suma de fuerzas aplicadas en el volumen de control deben ser igual a la masa por la aceleración. Aceptemos que, aunque haya estado estacionario, el flujo puede acelerarse, puesto que estado estacionario no significa que no haya aceleración, sino que la velocidad y la aceleración no dependen del tiempo. Por ello la velocidad aguas arriba y aguas abajo pueden ser distintas. Como el balance de fuerzas se hace en la dirección S, podemos prescindir del carácter vectorial. Regresando al balance de fuerzas, ya tenemos identificado el lado derecho y debemos ocuparnos de analizar las fuerzas actuantes sobre el volumen de control. Como el balance de fuerzas se hace en la dirección del movimiento, esto es, en la dirección S, debe determinarse la componente de la gravedad en esa dirección. Por construcción geométrica, el coseno del ángulo formado con la vertical equivale a la razón entre delta Z y delta S, por lo que el ángulo desaparece de la expresión de fuerza de masa. Corresponde el turno al análisis de las fuerzas de superficie. Hay dos tipos de superficies, las normales al flujo y las tangenciales al flujo. Las fuerzas que actúan en la dirección S, aplicadas sobre áreas normales al flujo son las fuerzas de presión, mientras que las que actúan en la superficie tangencial al flujo son las fuerzas de fricción. Vamos a suponer que puede considerarse la fricción despreciable, por lo que solo nos queda analizar las fuerzas de presión en ambas caras normales al flujo. La presión en la cara S es diferente a la presión en la cara S más delta S. En cada cara, la fuerza de presión se ejerce sobre el volumen de control, por lo que apunta contra la normal. En la cara S, apunta en la dirección del eje, mientras que en la cara S más delta S, apunta contra el eje. Al sumar, solo queda el diferencial de presión multiplicado por el área. Regresando al balance de todas las fuerzas, incorporando el hecho de que la masa es la densidad por el volumen, desaparece el efecto del área y se puede identificar que V por diferencial V es lo mismo que diferencial de V cuadrado medio. Se llega a que los cambios en la presión deben compensarse con los cambios de la energía potencial y los cambios de energía cinética. Este resultado es históricamente conocido como la ecuación de Bernoulli y postula que la suma de la contribución de energía de presión más la contribución de energía de elevación o potencial más la contribución de energía de velocidad o cinética es una constante. En otras palabras, que los cambios en uno de los componentes deben compensarse con el correspondiente cambio de las otras dos. Como puede verse, hay tres expresiones equivalentes: la suma de la presión, más la presión de elevación, más la presión inercial o dinámica es una constante cuando se escribe como energía por unidad de volumen o presión. La suma de la carga o cabezal de presión, más la carga de elevación, más la carga dinámica es una constante cuando se escribe como energía por unidad de peso o cargas.
La suma de energía específica de presión, más la energía potencial específica o de elevación, más la energía cinética específica es una constante cuando se escribe como energía por unidad de masa o energía específica. Daniel Bernoulli fue uno de los primeros matemáticos que realizó estudios de hidrodinámica, siendo precisamente el quien dio nombre a esta rama de la física con su obra de 1738, Hidrodinámica, donde publicó lo que más tarde sería conocido como el principio de Bernoulli, que describe el comportamiento de un fluido al moverse a lo largo de un tubo de corriente, comparando la cantidad de movimiento a la entrada y a la salida del tubo, suponiendo un fluido sin fricción. Si el principio se aplica entre dos puntos como los mostrados, el punto 2 está a una cota más baja que el punto 1 y su diámetro es menor, por lo que se incrementa la velocidad y se reduce la presión. En consecuencia, todo cambio en los términos asociados a elevación y velocidad debe compensarse con el correspondiente cambio en los términos de presión. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos. Para cualquier consulta personalizada, no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.